elige una columna del Partido Socialista justamente porque, bueno, hoy, esta semana hubo noticias con el partido por su apoyo a la candidatura de Sergio Massa, que ya me voy a spoilear un poco, pero es la primera vez que la cúpula, ¿no? O sea, el Partido Socialista orgánico, no ninguna división, apoya al peronismo en la historia. Ajá. La primera vez. Dato no menor. Dato no menor, totalmente. Después, como veremos, hubo otros apoyos, pero de fracciones. Hoy tenemos el socialismo íntegro, por lo cual me pareció interesante para traerlo al día de la fecha y ver cómo nace este partido, que es uno de los partidos más longevos de nuestro mundo político, ¿no? Sí. Así que bueno, el Partido Socialista nace el 28 de junio de 1896, cuando 19 agrupaciones socialistas y 16 agrupaciones sindicales, agrupaciones socialistas, clubes socialistas, hacen el Congreso Constituyente del Partido Socialista, en una cervecería alemana que se llamaba Borwarts. Ajá. Medio parecido el nombre a Harry Potter. Sí, a Hogwarts. A Hogwarts, sí, totalmente. Sí. Me pareció un dato muy, muy interesante. Entonces, bueno, en 1896 toma inicio la conformación del Partido Socialista íntegro, ¿no? Como un partido con una carta orgánica. Luego va a tener un periódico propio, La Vanguardia, e incluso va a llegar a tener, bueno, diferentes... va a tener la primera cooperativa del país y diferentes políticas... Sí. Hacia el obrero, hacia la clase trabajadora, como las organizaciones de socorro mutuo, que van a ser una especie de aseguradoras, ¿no? En las cuales los obreros van a juntar plata para pagarse los gastos médicos y en el caso de muerte el funeral entre todos. Ese era la Argentina pre cualquier clase de derecho social, ¿no? Claro, estamos en 1896, la república oligárquica, sí. ¿no? Los trabajadores totalmente desamparados ante el Estado, ante la patronal, ante cualquier otro poder sobre ellos. Totalmente. Entonces, bueno, este congreso va a ser muy importante, no solo porque nace el Partido Socialista, como bien decía, sino que marca un punto de llegada de un proceso organizativo que venía desde antes. Recordemos, bueno, la cervecería es una cervecería alemana, muchos de los grupos van a ser grupos de inmigrantes que habían llegado al país. El primer grupo socialista que se tiene conocimiento en la Argentina data de 1882 de un grupo de alemanes. Entonces, el proceso que constituye, el punto de llegada que constituye el Partido Socialista, tiene que ver con los cambios que empiezan a surgir en la Argentina, sobre todo a finales del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasaba en este momento? ¿No? Ya desde la sanción de la Constitución, que se empezó a hablar, desde la sanción de la Constitución y desde la derrota de los federales en las guerras civiles, se empezó a el bando ganador, los unitarios, ¿no? Los unitarios, luego devenidos en políticos conservadores liberales, van a comenzar a hablar acerca de, bueno, está la famosa frase de Alberti, gobernar es poblar, la idea de pensar una nueva Argentina y pensarla a partir del fomento de la inmigración. Pero no va a ser cualquier inmigración la que van a buscar, ¿no? El proyecto institucional del gobierno de la Argentina era reemplazar al gaucho vencido por el obrero inglés, ¿no? Entendiendo que dentro de la lógica del obrero inglés existían las posibilidades de una Argentina mejor. Sí. Porque además no solo el obrero inglés era muy bueno, sino que para estos tipos el gaucho era muy malo, claro, además. Totalmente. Pero van a tener un problema, y lo cual es paradójico este problema que van a tener. Porque no van a venir el obrero inglés. Y no es que no va a venir, vamos a ponerlo de esta manera, no es que no va a venir porque no quiera o porque no se le dio la posibilidad, sino porque el mismo proyecto de vida que la Argentina que quería que venga le ofrecía, no era el que ese obrero quería. Claro. Porque le ofrecían un trabajo rural. Porque recordemos que el proyecto de la Argentina en este momento era constituir lo que luego se va a conocer como el granero del mundo, ¿no? Entonces, el obrero inglés va a decir, pero pará, yo quiero ir a laburar una fábrica. Claro. Al sector industrial, es lo que yo sé hacer. Y dice, bueno, el gobierno de la Argentina no va a poder responderle a esto.
Entonces, bueno, en vez de ese obrero inglés, van a venir polacos, italianos, españoles, todos sectores, una marea de gente de los países más pobres de Europa en ese momento. Sí. Y junto con estas personas van a venir dos cosas. Primero, una lógica de organización particular, que si bien ya tenía cierta gestación en la Argentina, pero va a tener un boom en este momento, que es la organización sindical, ¿no? En agrupaciones sindicales. Y por el otro van a venir ideas socialistas, anarquistas y comunistas, porque recordemos que esta marea de gente van a ser personas de los sectores más bajos, además, ¿no? Los sectores que habían sufrido la explotación en sus países de origen y se habían encontrado con estas ideas, que eran las primeras ideas que amparaban justamente a esta clase trabajadora. Entonces, bueno, a partir de finales de la década del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando entre 1880 y finales de 1890, vamos a tener esta marea de gente que va a venir a la Argentina y que en su organización va a empezar a cambiar el sistema político como se lo conocía. Recordemos, hasta ese momento teníamos el PAN, el partido de gobierno, el Partido Autonomista Nacional, que era un partido que es muy interesante, un día lo podemos hablar acá, porque es un partido que es conformado por las élites, ¿no? Quienes van a perpetrar esta idea de la Argentina conservadora, la Argentina oligárquica, pero que esas élites van a ser élites provinciales, además. O sea, es muy interesante esta conjunción. Teníamos el PAN y por el otro lado tenemos ya una unión cívica que empieza a despegarse, ¿no? Que empieza a aparecer el radicalismo de a poco, luego va a tener su boom, ¿no? Ya en el siglo XX, pero bueno, ya existe, ¿no? Ya tenemos la unión cívica que luego se va a devenir en nacional y radical, ¿no? Con la división entre Mitre y Alem Irigoyen, por un lado, respectivamente. Pero bueno, eso era el sistema de partidos, por decirlo de alguna manera, en este momento. El socialismo va a romper esta escena política y lo más interesante es que va a combinar elementos que antes no figuraban dentro de la escena, porque recordemos que el Partido Radical, si bien luego va a tener una raigambre popular, ¿no? Y a lo largo de su historia va a ir coqueteando con esto, él siempre va a ser un partido más ligado a la clase media, incluso en este momento, si bien no podemos... Sí. Es medio anacrónico hablar de clase media en este momento en la Argentina. Sí había sectores un poco más acomodados, pero con una formación más progresista, si se quiere, que adherían al radicalismo. Entonces, bueno, siempre en la historia del radicalismo va a estar este coqueteo entre lo popular y lo clase mediero. El Partido Socialista, en este momento, todavía no va a tener esa impronta el Partido Radical. Y el Partido Socialista va a ocupar ese lugar, ¿no? Va a combinar entre sectores, grupos de profesionales intelectuales, ¿no? Como Juan B. Justo, justamente, uno de sus grandes líderes, con grupos obreros, que luego, por ejemplo, van a constituir una de las primeras centrales obreras en la Argentina, ¿no? La Unión General de Trabajadores. Esta división va a ser central en la historia del socialismo. ¿Por qué? En la Carta Orgánica del Socialismo, creada a partir de este Congreso Constituyente, redactada por Juan B. Justo, va a haber una cláusula, por decirlo de una manera, que va a marcar la línea de esta disputa, que es que no va a permitir líneas internas. ¿No? El socialismo va a decir, nosotros somos un partido revolucionario y por ende no podemos tener dudas entre nosotros, tenemos que ir para un mismo lado. Entonces, bueno, va a haber una disputa entre qué es el socialismo en la Argentina, si es un partido progresista cercano a los grupos profesionales o si es un partido laborista, si es un partido de los trabajadores, ¿no? Con una raigambre sindical. Esta disputa se va a mantener desde 1896. Podemos decir que, si bien no hay un momento de quiebre total, podemos decir que a partir de 1904, que es cuando Alfredo Palacios se convierte en diputado nacional, ahí ya se empieza a decidir, ¿no? Claro. Dicen, bueno, tenemos un diputado nacional, claramente la lucha es en el sistema de partidos. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, eso es clave, porque eso va a marcar el devenir del socialismo de acá en adelante. Va a abandonar
ese sector obrero que lo conformaba y se va a volcar íntegramente a esta política para las clases medias más progresistas, ¿no? Para estos sectores de profesionales. Así que bueno, digo, para eso es un poco, en esa resolución de esa disputa se marca la impronta que luego va a tener por toda su historia el Partido Socialista, ¿no? Como para ya ir terminando con la columna, porque bueno, es un partido que si empezó en 1896, en 20 minutos tenemos que meterle un par de partes. Pero por ahí lo podemos redondear ahora y lo terminamos el viernes que viene y arrancamos con otra idea el viernes también. Totalmente. Totalmente. Bueno, entonces, para ir redondeando, ¿no? Esta disputa marca cómo va a seguir el Partido Socialista hasta el día de la fecha, ¿no? Cuál es la raigambre que va a tener. Y lo más importante en este momento para mí, pensándolo en el presente, es su relación que va a tener con el peronismo. Como les decía anteriormente, ¿no? Esta es la primera vez que el Partido Socialista llama a votar por el peronismo, pero no es la primera vez que tiene contactos con él. Si bien el Partido Socialista, las cúpulas del Partido Socialista se van a poner como fervientes opositores al gobierno de Perón, porque primero que Perón les va a sacar todo el resto de los sectores obreros que tenían, ¿no? El sector de los trabajadores van a ir todos a Perón. Y además van a tener un líder como Américo Scioldi, que en ese momento, que bueno, que el tipo va a ser un opositor recalcitrante, ¿no? Claro, él va a apoyar, va a organizar un golpe a Perón en el 51, va a apoyar el bombardeo en el 55, ¿no? Va a ser complicadas las relaciones. Sí. Pero siempre va a haber un sector que va a terminar apoyando el peronismo. En este momento, durante los gobiernos de Perón, se va a crear el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que va a ser el primer partido que intenta esta idea de izquierda nacional. Claro. ¿No? Que después va a ser retomada por Abelardo Ramos tiempo más tarde. Eso en el 53. Y en el 73, cuando nace el Frejuli, que lo habíamos hablado, la columna anterior, aparece el Movimiento Socialista de Liberación Nacional, ¿no? Que va a apoyar la candidatura de Cámpora. Y el último acercamiento que podemos tener entre el socialismo y el peronismo se da en 2007 con Jorge Rivas, con la fracción liderada por Jorge Rivas, que se suma al kirchnerismo y que, bueno, se mantiene desde esa fecha en adelante. Entonces han habido ciertos puntos de contacto entre la historia del peronismo y el socialismo. Pero me parecía interesante poder hablar acerca del partido y cómo ha devenido en lo que es hoy. Porque, bueno, como les decía, ¿no? Es uno de los partidos más longevos de la Argentina. Y tengo una teoría, que si quieren la podemos desarrollar también la semana que viene. La dejamos punteada. Para mí, el Partido Socialista, vamos a ponerlo de esta manera, es el partido que tiene más gen nacional de toda la izquierda.